El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy usa esta imagen de esta parábola un poco extraña de las vigilias. Recordemos que en la mentalidad antigua, dependiendo si se usaba la mentalidad romana o la mentalidad oriental, pues habían 3 o 4 vigilias en la noche. Eran los turnos de vigilia, los turnos que se daban para vigilar cuando era necesario. Y con esta mentalidad dice: tened ceñidas vuestra cintura y encendidas las lámparas. Ceñida la cintura recordaba, estaba Jesús hablando a judíos y lo entendían bien. Cuando uno coge el Antiguo Testamento y coge la Pascua judía, se celebraba ceñidos. El estar ceñidos era estar preparados para salir, para partir, para irse de lo que era el antiguo Egipto y pasar a la vida nueva que representaba el Éxodo. Pues con esta imagen, el cristiano ha de estar siempre preparado para irse de este mundo. ¿Cómo? Preparado ya, vestido, diría así, ceñidos, vuestra cintura ceñida y encendidas las lámparas. Este encender las lámparas recuerda mucho a las vírgenes prudentes que llevaban aceite para las lámparas. La lámpara encendida, que es también aquella imagen de nuestro bautismo, donde se enciende aquel cirio, del cirio pascual, que se da al bautizado. Bueno, a los niños pequeños no se les puede dar, pero cuando los adultos se le da al adulto, que representa la vida de Cristo en aquella persona. La lámpara encendida es el signo de vivir la gracia de Dios. Así que estad siempre preparados para partir a la vida eterna, siempre en gracia de Dios, como los que aguardan para que el Señor vuelva de su boda, para abrirles apenas venga y llame. Vendrá en cualquier momento, en medio de la noche, cuando nadie lo espere, pues estar siempre preparados. Esa mentalidad de algunos de decir: bueno, yo vivo mi vida y ya en el último momento ya me arrepentiré y ya me confesaré. No sé si realmente les vale para la salvación, si realmente en el momento último de su vida se arrepienten, se confiesan y el arrepentimiento es realmente sincero. Pero cuando uno vive esta vida de hipocresía, de decirle al Señor: no, pero te diré que sí en el último momento, no sé si uno ya se va haciendo cada vez más duro e incapaz de un arrepentimiento sincero. El Señor nos dice: bueno, en el último momento arrepentíos. No, vivid en gracia, vivid bien. Así que bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que Él les hará sentir a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega así a la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. O sea, bienaventurados nosotros si vivimos siempre en gracia y así nos encuentra el Señor en el momento de nuestra muerte. Pero dejemos un momento el Evangelio porque celebramos San Antonio María Claret, uno de los grandísimos santos del siglo XIX. Además es de aquí cerca, de Sallent, provincia de Barcelona. Es de estos santos que entendieron enseguida cómo estaba el mundo, un mundo en el siglo XIX
que estaba empezando aquí en Cataluña primera mitad del siglo XIX. Se estaba haciendo toda esa industrialización y se había perdido en buena parte la fe. Eran tiempos convulsos, que se habían habido las diferentes guerras y sobre todo la guerra contra el francés, contra Napoleón. Habían habido muchísimos problemas de todo tipo y la sociedad estaba en una situación dramática en muchos casos, y él se da cuenta de que la gente ha ido perdiendo la fe y hará aquellas grandes misiones populares que yo recuerdo todavía cuando empezaba de cura. Había todavía gente que recordaba, gente mayor, que recordaba que cuando eran muy pequeños sus abuelos les hablaban de que había pasado San Antonio María Claret por su pueblo y cómo les habían cambiado la vida. Un predicador único, de aquellos que entraban en el corazón de la gente. Además, un taumaturgo, o sea, de aquellos que hacían milagros, que hacían exorcismos, sacaban diablos, hacían de todo, pero además persona de gran inteligencia y capacidad. Fue el gran evangelizador de Cataluña, aunque no solo de Cataluña, estuvo casi un par de años en Canarias y todavía hoy se le llama el apóstol de las Canarias. Después, fundó los claretianos, más tarde también las claretianas, enviado de obispo a Santiago de Cuba, allí donde habían muchísimos catalanes, pero que se aprovechaban de la gente, con muchos esclavos, con una moral bajísima a todos los niveles. Él hizo de todo para subir lo que era la vida cristiana y la vida moral en Cuba, aunque esto le propició atentados, en uno a punto de morir, donde le rajaron la cara por entero intentando matarlo, y al final solo fue la cara y no fue el cuello, que es donde iban a cortarle el cuello. Y todo por meterse contra los grandes terratenientes, la mayoría de aquí, de Cataluña, y meterse en contra por los abusos que hacían especialmente con las esclavas y los esclavos, hacían de todo. Él, según algunos, dicen que profetizará incluso lo que pasó después con Fidel Castro, la gran dictadura fruto del pecado de toda aquella generación de su época. Fue también allí un gran apóstol hasta que lo llamaron a España. Habían dos posibilidades: que fuese de obispo a Toledo o confesor de la reina. La corte decidió que a Toledo no podía ir porque Toledo era la capital, en el sentido de que no existía la diócesis de Madrid todavía, y ser obispo de Toledo quería decir ser obispo de Madrid. Un catalán no podía ser. Así que lo hicieron confesor de la reina, aunque él puso varias condiciones. La primera es que él no estaba para perder el tiempo con la reina. Así que si le llamaba a la reina para confesarse, lo que tenía que hacer es dejarlo todo, la reina, y cuando él llegase, dedicarse a eso. Él no estaba para perder el tiempo en antesalas. La segunda es no vivir en palacio, sino dedicarse al apostolado. Había alguna condición más que ya ni me acuerdo. Y todas las conceden, y fue el gran apóstol también allí en Madrid, en aquellos tiempos, a mediados de siglo, mediados justo después de la mitad del siglo, entre 1858 y el 68. El hombre más calumniado de España, se dijo de todo contra él. Los liberales fueron implacables contra él, pero él pasaba de lo que dijeran. Pero se hicieron libros, revistas cómicas contra él, que se entendía con la reina, que tenía no sé cuántas amantes, que tenía de todo, se dijo de él. Y entre ellos colaboró en panfletos satíricos contra él un personaje famoso de la época, Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta, pero que por dinero se vendía lo que hiciera falta, y se vendió a hacer libelos contra San Antonio María Claret.
En el 68 estalla la Primera República y él es expulsado de España, igual que los reyes, que la reina es expulsada de España. Él también lo envían al exilio y morirá 3 años después, en el 71, si no recuerdo mal, en Fonfreda, en Francia, pero realmente en fama de santidad como uno de los grandes santos del siglo XIX, que hizo todo lo posible por la fe no solo de España, sino también en este caso de todo el mundo, con estas fundaciones de los claretianos, que aunque hoy están de bajada, pero en aquellos momentos fueron un gran signo de evangelización para todo el mundo. Pidamos a Dios que nos haga evangelizadores a cada cristiano, que nos haga entender la importancia de la fe y de transmitirla a los demás para que cuantos más mejor lleguen a la vida eterna.